Alan Gabriel Ludwig García Pérez nació en Lima el 23 de mayo de 1949. Es abogado, sociólogo y político peruano. Fue presidente del Perú en 2 mandatos no consecutivos de 1985 a 1990 y de 2006 al 2011. Llegó a la presidencia en las elecciones generales de 1985, en donde ganó en primera vuelta. Esta primera gestión de gobierno se caracterizó por la peor crisis económica en la historia del país, con una insólita hiperinflación. En su primer gobierno se dio un incremento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción que involucraban a gente del régimen, que repercutió en un gran descontento social. García retornó al país para postular en el año 2001. Sin embargo, fue vencido por Alejandro Toledo, durante cuyo gobierno 2001-2006 fue el líder de la oposición. Triunfó en las elecciones del 2006 al derrotar a Ollanta Humala en segunda vuelta. Su segundo gobierno se caracterizó por el inicio de proyectos económicos y la reestructuración de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, también fue acusado de actos de corrupción. A escasos días de culminar su mandato constitucional en julio del año 2011, su segunda gestión era aprobada aproximadamente por el 42% de los peruanos, recuperándose de su nivel más bajo 19%, alcanzando en septiembre del año 2008. Alberto Kenya Fujimori nació en Lima en 1938, político peruano, presidente del Perú entre 1990 y el año 2000, fundador de la agrupación Cambio 90, ganó las elecciones presidenciales de 1990 derrotando a Vargas Llosa. Puso en marcha un duro plan de ajuste para paliar la grave situación económica. El 5 de abril de 1992, con el apoyo del ejército, encabezó un autogolpe y disolvió el Parlamento. El 13 de noviembre, convocó a unas elecciones el 6 de diciembre de 1992 para un denominado Congreso Constituyente Democrático, que fueron boicoteadas por los partidos tradicionales del país. La victoria en ellas de la agrupación Nueva Mayoría Cambio 90 permitió a Fujimori legitimar su golpe de Estado y elaborar una nueva constitución acorde con su política. En los comicios de 1995 resultó reelegido por mayoría absoluta. Bajo su segundo mandato, el país experimentó un crecimiento económico notable, aunque tuvo que afrontar episodios como el secuestro y la posterior liberación de rehenes en la embajada japonesa en Lima, diciembre de 1996, abril 1997. En el año 2000 volvió a ser elegido, pero las denuncias de corrupción forzaron su dimisión en noviembre del mismo año. Alberto Fujimori fue condenado a prisión por varios procesos y delitos cometidos durante su mandato. Desde la década pasada, él está en prisión. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Alejandro Celestino Toledo Manrique nació en Cabana, Ancash, Perú, 28 de marzo de 1946. Es un economista y político peruano. Ocupó la presidencia de la República del Perú entre el 28 de julio del 2001 y el 28 de julio del 2006. Ingresó a la política activa al fundar el partido País Perú Posible. Toledo participó en las elecciones del 2001 junto a Lourdes Flores y Alan García. Compitió con este último en la segunda vuelta, donde obtuvo la victoria con 53.8% de votos válidos. Su gobierno se caracterizó por el inicio del despunte macroeconómico del país, fomentando la inversión extranjera y la firma de tratados de libre comercio, y por la implementación de varios proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo humano. Durante su mandato, Toledo sufrió una crisis de gobernabilidad, lo cual se vio reflejado en sondeos de opinión pública que indicaron un nivel de popularidad del 8%. Yo no soy Acuña, no soy Alan García, no soy Pedro Pablo Kuczynski, no soy Guzmán, yo no falseo, yo no copio. Lo que tengo es original. Ollanta Moisés Humalatazo
nació en Lima el 27 de junio de 1962. Es un militar retirado y político peruano. Fue presidente de la República del Perú desde el 28 de julio del 2011 hasta el 28 de julio del 2016. Ingresó en la palestra política cuando protagonizó junto a su hermano Antauro el levantamiento de Lucumba, Tacna, manifestándose en contra del gobierno de Alberto Fujimori. Más tarde fundó junto a su esposa el Partido Nacionalista Peruano. Fue candidato a la presidencia de la República por la Alianza Electoral Gana Perú en las elecciones generales del 2011 y venció al conseguir el 51.45% de los votos válidos. Actualmente, Ollanta Humala se encuentra detenido en prisión preventiva en el penal Barbadillo, acusado y siendo investigado de lavado de activos en detrimento del Estado y de asociación ilícita para delinquir. Los tres expresidentes vivos, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, no han sido sentenciados, pero sí han sido y aún son protagonistas de indagaciones fiscales y congresales. Toledo, García y Humala han sido muy afectados por escándalos de hechos ocurridos durante sus administraciones, como el caso Odebrecht. La Fiscalía inició investigaciones preparatorias contra Toledo y Humala por hechos relacionados al caso. De acuerdo a sus indagaciones, ambos exmandatarios recibieron dinero de Odebrecht. Contra Toledo, actualmente en Estados Unidos, hay 2 órdenes de 18 meses de prisión preventiva. En el caso de Humala, el Poder Judicial decidió aceptar el pedido de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva. Respecto a García, el Ministerio Público investiga a exfuncionarios de su segundo gobierno acusados de recibir sobornos de la constructora. De acuerdo a una encuesta de El Comercio Ipsos publicada en enero pasado, el 59% de los entrevistados consideraba que los exmandatarios recibieron dinero de la empresa. La respuesta del actual gobierno frente al caso de Odebrecht deja mucho que desear. La reacción inicial del presidente Pedro Pablo Kuczynski fue tibia y hasta complaciente con la empresa brasileña.